Contesta afirmativamente. Espero que no tengamos problemas técnicos. Y si los hubiera, hágalo conocer, por favor, para hacer una pausa o ver cuál es el problema. Nos toca entonces revisar el capítulo número 5, que es el último en esta primera parte del curso, y trata sobre el reactor tubular de flujo pistón, que ya lo conocemos del curso de reactores 1. Y como hicimos con los anteriores reactores, la estructura de su análisis es el mismo, ¿no? Isotérmico y no isotérmico, viendo la operación adiabática y politrópica, y en los casos posibles hacer un análisis un poco analítico para ver y entender las consecuencias y especialmente el sentido físico de la operación, ¿no? Bueno, rápidamente ya conocemos que este reactor es simplemente un tubo cilíndrico recto, al igual que el tanque continuo es un reactor de flujo, es decir, se procesa una corriente de alimentación, ingresa al recipiente y a la salida se retira una corriente de producto, ¿no? En este reactor, me adelanto, hay variaciones espaciales. Eso dificulta de alguna manera un control automatizado riguroso para la temperatura más concretamente, ¿no? Y comparado con otros reactores de flujo, este reactor es el que presenta mejor y mayor desempeño en comparación con los restantes. Es por eso que es ampliamente utilizado en la industria, ¿no? En la producción a gran escala de productos químicos. Pues habitualmente en complejos de refinería o petroquímicos nos vamos a encontrar con estos tipos de reactores tubulares. Ahí tienen o ahí ven un esquema del reactor tubular de flujo pistón. Entonces, por un lado, ingresa la alimentación. Y ahí están las variables más importantes a seguir, ¿no? La composición como concentración CJ alimentada, o en términos de flujos molares de cada especie. Esta corriente entra con una velocidad o flujo volumétrico de sub 0 y entra a temperatura T sub 0 y P sub 0. Entonces, el patrón de flujo idealizado a esa velocidad puede ser variable según la posición, pero las moléculas están completamente ordenadas en un perfil plano. Y en ese recorrido hay transformaciones químicas, por lo tanto, a la salida tenemos una concentración CJ de especies o flujo molar NJ punto, con una velocidad o flujo volumétrico distinto. En particular, si se utiliza para reacciones gaseosas, ya que los gases son fluidos compresibles, su volumen cambiará con la temperatura, presión y composición. En reactores 1 lo analizamos desde el punto de vista de la composición, pero ahora hay que incluir la temperatura. Entonces, la temperatura será distinta y habitualmente consideramos que no hay caída de presión, ¿no?
Los gases tienen una baja viscosidad, pero los líquidos pueden tener cierta moderada, pero el flujo es turbulento y rápido y veloz, que básicamente no hay mucha restricción al flujo, o sea, la caída no sufre presión, caída de presión considerable, ¿no? No hay ¿cómo se dice esto? No hay, ya se me fue el término que utilizan operaciones, no hay mucha fricción, por así decirlo. Entonces ahí la suposición de que la presión es la misma de alimentación es válida, en particular en reacciones en fase gaseosa. A no ser que digamos lo contrario, vamos a asumir reacciones en fase gaseosa como lo hicimos en reactores únicos. Si fuera reacciones en fase líquida, las ecuaciones se simplifican, como ya vamos a decir en su momento, ¿no? Vamos a resaltar eso en su momento cuando empezamos a analizar las ecuaciones de balance de masa y energía. Bueno, es raro o no es muy común, aunque puede haberlo, que en la producción industrial se utilice todo un tubo cilíndrico largo, ¿no? Que puede abarcar cientos de metros para realizar alguna transformación química. Especialmente se aprovechan los hornos industriales y el reactor tubular, digamos, es envuelto alrededor de las paredes como un serpentín en un recorrido único y largo, ¿no? Pero habitualmente se tienen los reactores multitubulares, como ahí está en la figura, ¿no? Entonces, es un recipiente cilíndrico en el cual se estructura un gran número de reactores tubulares paralelos, tuberías, cilindros rectos, como si fuera un intercambiador de calor. Es muy parecido, ¿no? Entonces, los reactores tubulares tienen algunos centímetros de diámetro interno, eso debido a la estabilidad térmica. No va a encontrar reactores de metros de diámetro ni de decenas de centímetros de diámetro, son a lo mucho 2, 3 centímetros de diámetro en algunos casos, ¿no? Eso por cuestiones de estabilidad térmica. Y en esta carcasa obviamente se dispone de una distribución de intercambio de calor externo para la operación politrópica, por así decirlo. Entonces, estas estructuras pueden tener alturas de unos 30 metros y pueden contener hasta 10.000 tubos internos paralelos. Bueno, entonces, este es un reactor de flujo, vamos a suponer operación en estado estacionario, no hay variaciones temporales de concentración y de temperatura, ahí está indicado. Y hemos hablado del flujo pistón idealizado. Eso tiene como consecuencia que el patrón de flujo es simétrico alrededor del eje y no hay variaciones radiales. Por lo tanto, en los balances vamos a considerar solo una coordenada axial z, donde la concentración varía con z, por supuesto, y la temperatura igual. Entonces, el problema de ser tridimensional se reduce a uno unidimensional, donde la variable es z, como pueden ver en esas expresiones. Entonces, como este reactor se emplea más para reacciones en fase gaseosa, la densidad ya no es constante,
Ahí debemos considerar una ecuación de estado para describir esa variación. Por lo tanto, el flujo volumétrico ya no es tan sencillo como antes. Este varía y por supuesto no es igual al alimentado. Y eso hay que tomar muy en cuenta en el análisis y el manejo de los balances de masa y energía. Y el balance de masa lo hemos trabajado en reactores 1, ¿sí? Recordarán. Entonces esto ya lo anticipé, no hay variaciones angulares, no hay variaciones radiales, y las velocidades angulares y radiales también son nulos, ¿no? Y también vamos a suponer, como el flujo es ordenado y avanza en un frente plano, no hay variaciones a nivel molecular de transporte de masa, me explico, y por lo tanto la dispersión en Z es nula, ¿no? Esa es una buena suposición en principio para un reactor que se comporta idealmente bajo este patrón de flujo pistón. Entonces el fluido o las moléculas avanzan en un frente plano y estas moléculas no se mezclan con partículas o moléculas anteriores o posteriores del flujo, o sea que no hay efectos difusionales moleculares. Por eso dz es cero. Lo mismo podemos aplicar con la temperatura, eso es obvio, y de manera análoga los transportes conductivos de calor serán insignificantes, de manera que lambda z es igual a cero, ¿no? O el mismo principio de patrón de flujo pistón. Pero bueno, perdería mucho tiempo volver al capítulo número 2, donde hemos presentado los balances de masa y energía. Les recomiendo revisen esos balances, especialmente el de coordenadas cilíndricas. Entonces, los balances que debemos aplicar son los expresados en coordenadas cilíndricas. Y tendrán que descartar todos los términos en los cuales no hay variaciones temporales, no hay variaciones radiales, no hay variaciones angulares, y donde la dispersión en Z y lambda en Z son nulas. Y en el balance de masa, si revisan, les quedará esta expresión únicamente. Como básicamente depende de una variable, entonces se convierte en una derivada total y no parcial ya. Entonces nos quedaría ese balance de masa, revísenlo, con dos términos, ahí están claramente indicados. Y como estamos tratando de un reactor o de un tubo cilíndrico recto, podemos multiplicar aquí arriba el área transversal y aquí abajo lo mismo. Ahí voy a tratar de escribirlo. El área transversal de un cilindro es recto, es constante. Entonces el área transversal por dz es una diferencial de volumen. Y el área transversal por la velocidad en z que se puede colocar adentro es el flujo volumétrico, ¿no? Ahí está. Entonces tenemos este balance ahora. Es mejor escribirlo en términos del cambio del volumen del reactor, ¿no? Como variable independiente. Entonces el flujo volumétrico varía porque si tratamos un gas, esto no es constante, pero multiplicado por CJ es el flujo molar de especie J, y mejor sería tratarlo como una sola variable y no como el producto de dos variables CJ, flujo volumétrico.
Entonces el balance de masa ya lo conocemos, aquí está. Podemos escribir como la variación del flujo molar de especie J con respecto al volumen es igual a la velocidad de producción RJ. Ecuación que también ya la hemos desarrollado y analizado en reactores 1. En el caso particular de una reacción de densidad constante, como son los líquidos, el flujo volumétrico es invariable. Esto puede ser B sub 0 tranquilamente y se baja aquí a dividir y tenemos volumen sobre el flujo volumétrico que es tau, ¿no? Ya lo conocemos, que es llamado tiempo espacial, y la ecuación de balance de masa quedaría en esta forma particular. La derivada de CJ con respecto de tau es igual a RJ de producción. Solo, repito, si consideramos densidad constante. Y si comparan esa ecuación 8 con la del tanque agitado discontinuo, la estructura matemática de la ecuación diferencial es la misma, solo que hablamos de tiempo espacial tau en el reactor tubular y de tiempo absoluto de reacción T en el tanque agitado discontinuo. Y obviamente el análisis, el enfoque que hicimos para el tanque agitado discontinuo es válido, intercambiando T por tau, por supuesto, en reacciones en fase líquida. Por eso no tratamos las reacciones en fase líquida porque es muy, bueno, similar o es análogo a un tanque agitado discontinuo. Muy bien. Entonces, lo novedoso sería tratar el balance de energía. Pero antes que eso voy a tratar de ilustrar eso con un tramo del reactor tubular. Entonces, si colocamos un anillo de diferencial de Z acá, y esto obviamente está a una temperatura T, por el exterior del tubo puede haber alguna chaqueta o algún fluido externo circulando, con una temperatura TA en promedio o constante, y producto de esa diferencia de temperatura en ese extremo, digo, en ese tramo diferencial, hay una transferencia de calor, ¿no? En este caso de Q. Entonces dQ va a ser igual a U por una diferencial de área, y esa diferencial de área de esa envoltura cilíndrica, por la diferencia TA menos T. Y está claro que esta temperatura varía según la posición, o sea que la transferencia de calor es distinta en cualquier posición, por eso es que escribirlo como una ecuación diferencial, esa transferencia de calor. Entonces tenemos esta relación, como varía de Q con respecto a Z será U por dA de Z y esa diferencia, o esa diferencia TA menos T. Y aquí surge un término interesante que es el área específica, ¿no? La relación, bueno, todavía no, habría que multiplicar por el área transversal aquí abajo, para un tubo cilíndrico recto y tenemos dB, ¿no? Porque el balance de masa, de masa sí lo hemos expresado
en términos de volumen. Entonces queda lo mismo como variación axial o como variación en el volumen del reactor dada por la ecuación 10. Entonces ahora sí, la razón área sobre volumen se llama área específica, hablando geométricamente. Entonces para un tubo cilíndrico el área de intercambio de calor es pi veces el diámetro y su volumen pi sobre 4 diámetro al cuadrado, y eso da un área específica de 4 sobre el diámetro interno. O sea, que el área específica a pequeñito es inversamente proporcional al diámetro. Más pequeño el diámetro, más pequeño el reactor, el área específica es mayor y la transferencia de calor es más eficiente, por lo tanto. Por eso, los reactores tubulares son de diámetros de algunos centímetros, ¿no? Si fuera un diámetro grande, el área específica se reduce y la transferencia de calor se hace ineficiente. Entonces, por cuestiones de estabilidad térmica y de eficiencia en la transferencia de calor, se desea áreas específicas grandes y eso implica diámetros internos pequeños. Y para un tubo cilíndrico recto es constante, ¿no? Entonces esto no es variable y básicamente podemos escribirlo como área específica. Ahí está. Entonces, esta ecuación que relaciona cómo varía la transferencia de calor o el flujo de transferencia de calor a lo largo del volumen debe incluirse en el balance de energía cuando integremos y nos topemos con la pared cilíndrica, que eso es la condición de frontera al integrar el balance de energía. Entonces, este término no va a estar en el balance de energía diferencial expuesto en el capítulo 2, porque al momento de integrar hay que colocar esa condición de frontera. Entonces tendrá que revisar rápidamente el balance de energía en coordenadas cilíndricas y eliminando los términos de variación temporal, de variación radial y angular, se quedarán con estos dos de acá, con el primero y el tercero, pero cuando nos topamos con la pared externa, repito, hay que considerar la continuidad en la transferencia de calor y agregar el término de QdB que acabamos de analizar. Entonces, la ecuación 13 es el balance de energía. Multiplicamos el área transversal aquí arriba y aquí abajo. Metemos a transversal por Vz es flujo volumétrico. Aquí está. Que por la densidad que puede variar, pero el producto es flujo másico que va a ser constante y luego va a salir. Pero nos quedamos por un momento acá, al lado izquierdo, y lo demás permanece en el lugar. Entonces, el producto, la densidad para un gas varía, el flujo volumétrico también varía, pero el producto es el flujo másico que es constante, sale del integral porque estamos en estado estacionario de flujo. Y también podemos asumir un Cp promedio constante para todo el flujo que atraviesa el reactor y sacarlo, ¿no? Para no complicarnos matemáticamente, aunque podemos corregir por el cambio en composición. Pero en un
momento determinado es constante y sale, ¿no? Ahí está. Y nos queda toda esta ecuación diferencial. Ahora, si quieren analizar con más detalle cómo influye el cambio de la composición en la capacidad calorífica de la corriente que atraviesa, este MSP, que básicamente es la capacidad calorífica de toda la corriente que atraviesa el reactor, se puede formular como la contribución individual, de las capacidades caloríficas molares de las especies, que son datos termodinámicos habituales, ¿no? Entonces será multiplicado por el flujo molar de cada especie. Y aquí hay que incluir las especies reactivas como no reactivas, como los inertes, porque ellos contribuyen a la capacidad calorífica total. Entonces, de esta manera, como este flujo molar cambia a lo largo del reactor, eso hay que combinar con el balance de masa para corregir de alguna manera los posibles cambios composicionales en la capacidad calorífica, que pueden ser no muy considerables, ¿no? Entonces, podemos como primera aproximación buscar un valor constante de toda la masa o el flujo de reacción. Pero bueno, ahí tienen las dos formas de balance de masa. Si tienen alguna pregunta, hasta acá pueden realizarla. Espero algunos segundos. Si no, empezamos revisando la operación isotérmica rápidamente. Bien, la operación isotérmica ya la hemos analizado en reactores 1. Consiste básicamente en analizar el balance de masa, pero ¿qué sucede con el balance de energía? No es que desaparezca, sino que la temperatura es constante y este término es cero, no hay variación espacial de esta, y tenemos esta expresión particular, ¿no? Que básicamente señala, recuerden que esto es una diferencial, que lo pasamos al otro lado, aquí está. Eso señala que la velocidad de generación de calor, que además va a ser distinta en cualquier posición del reactor, no es constante, va a ser dependiente de en qué posición del reactor estemos considerando, tiene que ser retirada con la misma velocidad, ¿no? Por este tema. Y eso tiene que ajustarse según la posición, porque no es constante, repito. Podríamos integrar para tener tal vez un flujo de calor transferido en todo el reactor, pero eh, instantáneamente es distinto en cualquier posición, repito.
Y eso hace que sea difícil el control automatizado, ¿no? Porque sería muy difícil implementar en diferentes posiciones distintas eh, controles para remover la misma velocidad, ¿no? Eso generalmente no sucede. Entonces, por eso técnicamente es casi imposible realizar eh, ese control automatizado. Pero en reactores de laboratorio que son pequeños, sí es posible cumplir esta igualdad matemática, ¿no? Pero bueno, entonces tradicionalmente se analiza el balance de masa, que son ecuaciones diferenciales, que ya lo vimos en reactores 1. Ahí utilizamos un enfoque, aunque no muchos lo utilizan, no sé por qué, un enfoque del cambio del flujo molar con la composición y el cambio del flujo volumétrico, obviamente, con justamente esos flujos molares. Cada otro enfoque es estequiométrico, es escribir todo en términos de conversión, que lo reviso rápidamente. Entonces, esta es la definición de conversión para un sistema de flujo, ya lo conocemos. Si la densidad fuera constante en términos de concentración, la tabla estequiométrica para una sola estequiometría, entonces hace seguimiento de todas las especies en términos de flujos molares con esa conversión. Aquí A es el reactante limitante, entonces todo se basa en el reactante limitante. Si hubiera algo inerte se debe incluir, ahí está. Y si asumimos reacción en fase gaseosa, ya no podemos convertir esos flujos molares en concentración rápidamente, ¿no? O sea, sin ninguna, digamos, similitud, por así decirlo. ¿No? Porque el flujo volumétrico es distinto en la alimentación y en la salida. Entonces ya no se puede simplificar y escribir directamente en términos de concentración. Entonces, alguna bibliografía utiliza la tabla estequiométrica para sumar todo lo que hay aquí a la izquierda, eso sería el flujo molar total. Sumamos aquí a la derecha, sería todo el flujo molar alimentado, pero hay que incluir el inerte, se supone. Y tenemos una relación total en términos de conversión. A ver, esperemos que aparezca la diapositiva. Ahí está. Entonces aquí a la derecha aparecerá un término estequiométrico, si revisan, que es la suma de los coeficientes estequiométricos de los productos menos la suma de los coeficientes estequiométricos de reactantes basado por mol de A y por el producto flujo molar de alimentado por XA. Entonces, como esto es un término estequiométrico, es un factor llamado delta para simplificar y tenemos esta relación, ¿no? Podemos ahora dividir entre el flujo molar total y escribir en forma relativa eso. Entonces a la izquierda tenemos este factor y aquí a la derecha, bueno, esto se vuelve 1 y esto, la razón flujo molar de alimentado sobre flujo molar total alimentado, que básicamente es la fracción molar de alimentado, Y a sub 0, que es
un dato conocido de composición alimentaria. Esa es la composición, repito, molar como fracción del reactante A, que es constante, y por delta es un valor también constante llamado epsilon. Entonces, esa razón n total sobre n total alimentado es lineal en términos de conversión, igual a 1 más epsilon xa. Entonces, en epsilon está el factor estequiométrico y también está el factor de composición alimentaria. Si es que entrara puro, si es que entrara diluido o con inertes, todo eso está involucrado en el factor epsilon. Pues ya mencioné que para hacer seguimiento de cómo cambia el flujo volumétrico necesitamos una ecuación de estado. La más sencilla y la que vamos a asumir es la de estado ideal. Por lo tanto, si aplicamos esa ecuación en la alimentación y a la salida, tenemos estas ecuaciones. Podemos escribir en forma relativa a estas, divido la segunda sobre la primera y tenemos cómo cambia el flujo volumétrico en términos relativos, ¿no? Eso resulta de combinar, repito, las dos ecuaciones anteriores. Entonces el flujo volumétrico será el flujo volumétrico alimentado por T sobre T sub 0, P sub 0 sobre P y flujo molar total sobre flujo molar total alimentado. Esta expresión de aquí es válida para una sola estequiometría, dos reacciones, múltiples reacciones, porque es una relación relativa, ¿no? Y es fácil de aplicar. Para nuestro reactor tubular de flujo pistón, esto generalmente es 1, porque hemos dicho que no hay caída de presión. Entonces, básicamente el flujo volumétrico depende de la temperatura y la composición. En el caso de una sola estequiometría, este resultado de N total sobre N total alimentado podemos aplicarlo en en el último término y tenemos esta relación, ¿no? Pero repito, esto sería solo válido para una estequiometría. Aquí está. En el caso particular de temperatura constante y presión constante, el flujo volumétrico, cambia en forma lineal según la ecuación 25. Ese sería el enfoque, digamos, en términos de conversión para una sola estequiometría o reacción. En reactores 1 hemos visto otro enfoque que es válido y da los mismos resultados, aunque muchos dicen que obtiene resultados diferentes porque el tratamiento está mal, incorrecto. Y como vamos a utilizar la conversión, estoy revisando rápidamente este enfoque. Pero bueno, eh, quedan unos 15 minutos. Podemos hacer una pausa para luego tal vez realizar un par de reacciones. Entonces, si tuviera alguna pregunta o consulta, por favor, respondan sí o no.
Muy bien, todos los que contestan, bueno, hay una pregunta, hay uno que dice sí. ¿Cuál es la pregunta o consulta? Bueno, aguardo unos segundos más si tienen alguna pregunta o consulta.